Dios, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Amada iglesia, reciban un cariñoso saludo, la bendición de nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Es grato nuevamente el podernos reunir, el estar en esta comunicación a través de este medio tecnológico para poder juntos ir en rendirle culto a nuestro Señor. Damos gracias por las alabanzas que podemos interpretarle, damos gracias porque podemos reunirnos también en torno a la palabra y junto con darle gloria, honra al Señor, también tener esta comunión en el Espíritu y recibir del Señor la palabra que es tan preciosa, una palabra con tanta riqueza para nuestras vidas. Quiero invitarles a que antes de entrar en el estudio de la palabra, podamos orar en el nombre de Jesús. Le invito a que ahí en su casa incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Padre de gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. Padre, juntos queremos agradecerte la preciosa oportunidad que nos das de nuevamente poder estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, ruego en esta hora que tu bendición, tu cuidado, tu provisión, Señor, esté en la casa de todos mis hermanos. Oro para que sean bendecidos, Señor, con todo recurso que viene de ti. El recurso, Señor, material, el recurso espiritual, el recurso de salud física. Señor, que todos mis hermanos puedan gozar de esa presencia tuya, dándoles, Señor, todo aquello que necesitan para su familia, para sus hijos, en sus hogares. Amado Dios, oramos para que tú nos guardes, nos protejas, nos libres de toda enfermedad, de toda pestilencia, y nos permitas, Señor, ser fortalecidos en la fe, de manera de que ninguno de nosotros quede, Señor, en el camino, de que ninguno de nosotros, Señor, se debilite, de que ninguno de nosotros, Señor, vuelva atrás, sino que por el contrario, cada día, Señor, nuestra fe sea fortalecida, nuestro gozo, nuestra paz que viene de ti, Señor, siga creciendo. Amado Dios, muchas gracias. La honra y la gloria, Señor, siempre son para usted. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, de los versos 46 al 52, donde vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Marcos, capítulo 10, del verso 46 en adelante, y la palabra del Señor dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Respondiendo, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor, que venga a bendecir nuestras vidas. Qué preciosa palabra tenemos en esta oportunidad. Qué preciosa palabra el Señor nos da en esta oportunidad. Una palabra que viene a refrescar nuestra alma.
una palabra que viene a fortalecer nuestro espíritu, una palabra que viene a traer razón de Dios a nuestra razón, de manera de poder entender esta palabra, vivir esta palabra, pero también atesorarla, porque en ella hay palabra de vida eterna, palabra de sanidad, de restauración para este tiempo, y palabra que nos hace mirar el propósito de Dios manifestado a través de Jesús para con su iglesia y para con la comunidad. Nos hace mirar esta palabra, todo ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Y es un propósito que no ha cambiado, es un propósito que sigue vigente, es un propósito que Dios ha determinado en este tiempo para con la iglesia, así como lo hizo con Jesús, luego con los apóstoles, para formar su iglesia y proyectar a su iglesia en lo que va a ser ese encuentro glorioso con el Señor. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos de aflicción. Estamos viviendo tiempos de enfermedad, de escasez, pero también no perdamos de vista que estamos viviendo tiempos que son tiempos de sufrimiento para la humanidad. Tiempo en que la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Tiempo en que los legisladores siguen trabajando en leyes que van en contra de lo que Dios quiere para su pueblo, de lo que Dios quiere para la humanidad, del plan de Dios. Se siguen trabajando con leyes que están atentando contra la vida, que están atentando contra la naturaleza, que están atentando contra lo que Dios planificó, ideó, programó para el hombre, para que el hombre pudiera ser bendecido en esta tierra y pudiera ser de bendición para los demás. Iglesia, esta palabra que nos viene, que nos trae el Señor en esta hora, de una fe tan sencilla, pero poderosa. Hay veces que el hombre se enreda en una búsqueda de alcanzar profundidades o alcanzar alturas de pensamiento y que no hacen más que confundirlo y perder la esencia de lo que Jesús, de lo que el Señor quiere transmitir para el hombre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y todo el que viene a mí, ese es el camino para llegar a la presencia del Padre. De alguna manera, la iglesia misma se ha enredado en sus disputas internas. La iglesia misma se ha enredado en una búsqueda desenfrenada de una nueva y poderosa revelación, una revelación novedosa que la haga diferente a otros. Y nos hemos olvidado de lo esencial, de lo que Cristo predicó. Cristo predicó un evangelio sencillo. Cristo predicó una palabra sencilla para que toda la gente la entendiera y pudieran entender con facilidad cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Ese mismo mensaje no ha cambiado. Ese mismo mensaje sigue vigente en este tiempo. Un mensaje que salva, un mensaje que sana, un mensaje que restaura. Y es ahí donde la iglesia tiene que poner el énfasis. Es ahí donde la iglesia tiene que poner el acento en comunicar un mensaje que venga a restaurar vida, que venga a salvar vida, que venga a sanar vidas, a salvar vidas. Mis hermanos, que esta palabra pueda ser muy rica para nosotros, que pueda enriquecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe, y también que pueda movernos a poder estar buscando el rostro del Señor y a través de esta palabra llegar a las personas que lo necesitan. Este caso, esta palabra que el Evangelio de Marcos nos presenta, es de un hombre. Y dice así la palabra, verso 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. De acuerdo a los registros, a la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo solo fue y visitó una vez la ciudad de Jericó, una ciudad de bastante movimiento, una ciudad pujante en el comercio. Es en esta ciudad que Jesús tuvo un maravilloso encuentro con Zaqueo, mensaje que vimos la vez anterior, aquel jefe de los publicanos, aquel hombre que era chiquito de estatura y que se subió a un árbol para tener ese encuentro con Jesús. Y ahí Jesús va a su casa y conocemos cómo Zaqueo es conmovido por el mensaje de la palabra del Señor y es hecho una nueva persona. Hoy estamos en la misma ciudad de Jericó y aquí el mensaje de Marcos nos está diciendo que Jesús va saliendo de la ciudad. En el mensaje que veíamos acerca de Zaqueo era que Jesús venía entrando a la ciudad. Y ahí vemos que Jesús en todo tiempo, al entrar, al salir, en la estadía, Él estuvo ahí entregando el mensaje de salvación, sanando a la gente del alma y salvándola también, sanándola del cuerpo. Como de costumbre, la palabra nos dice aquí que Jesús lo acompañaba a sus discípulos y también lo acompañaba una gran multitud. Una gran multitud que estaba compuesta por diversas personas y con diversas motivaciones. Algunos seguían a Jesús porque estaban agradecidos de lo que Jesús había hecho con ellos y de lo que había hecho también con algunas de sus familias. Habían personas que acompañaban a Jesús en esta gran multitud porque estaban interesados también de escuchar el mensaje de su palabra. Querían escuchar su enseñanza, una enseñanza que los conectaba con el reino de Dios, una enseñanza que los llevaba a entender, a acercarse al reino de Dios. Y también nos encontramos con personas que eran personas que buscaban por curiosidad el poder ser testigos de un nuevo milagro del Señor, de una nueva sanidad, o por qué no, ellos mismos ser testigos presenciales o vivenciales de lo que el Señor podía hacer con otros y con ellos mismos. Marcos, aquí en su relato, nos habla de la presencia de un ciego de nombre Bartimeo. Era este hombre conocido como Bartimeo el ciego. Esto nos hace pensar en un hombre conocido por la gente, conocido ahí en su barrio, conocido en el lugar donde a diario se desplazaba, y era identificado por su impedimento físico. A algunas personas se les conoce por su oficio: el cartero, el zapatero, el médico. Tristemente, a otros se les identifica por alguna carencia física, por alguna condición física. Aquí podemos encontrarnos con ejemplos tales como el cojo, el mudo, y que tristemente esta gente carga no tan solamente con su impedimento físico, con esa enfermedad, sino cargan con el ser señalados, conocidos, de acuerdo a esa enfermedad. Y con Bartimeo no era diferente. A Bartimeo, tristemente, se le conocía como el ciego. ¿Cómo hubiese querido él, Bartimeo, ser conocido por otra condición y no por su condición de ceguera? Él, como otros tantos, en silencio, en su intimidad, guardan una tristeza, cargan con un peso de burla, de menosprecio,
en que la gente consciente o inconscientemente, pero con un uso de costumbre, los señala con, con, con esa característica, con esa carencia física que ellos tienen. Estos hombres o estas mujeres se sienten señalados por una condición de enfermedad invalidante. Y ellos cargan con eso a diario. Entonces nos encontramos con un Bartimeo que no solamente carga con la enfermedad de la ceguera, con el impedimento físico de no poder ver, sino que también carga con el hecho de ser conocido como el ciego. Bartimeo, como de costumbre, estaba sentado ahí a la orilla del camino mendigando. Esa era su ocupación diaria. ¿Por cuántos años? No lo sabemos. Pero esa era la forma de ganarse su sustento diario. Él vivía de la caridad de los demás. Él vivía ahí de sentarse a la orilla del camino y esperar que alguien tuviese misericordia y le diera una moneda para su sustento. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya lo dijimos, como de costumbre, de acuerdo a su rutina diaria, Bartimeo, el ciego, estaba allí sentado junto al camino pidiendo limosna, día tras día, semana tras semana, con su mano estirada, pidiendo una moneda para sustento de su hogar, para sustento de su casa. Este era un día como los otros tantos días, en que su oído acostumbrado, su oído agudo, para él era familiar sentir, escuchar los distintos sonidos que le permitían hacerse una imagen mental de lo que estaba ocurriendo en su entorno. Día tras día llegaba a ese lugar. Para él le era familiar estar en ese lugar. Y para Bartimeo, le era familiar el escuchar los ruidos de su entorno, y ya le eran ruidos familiares, conocidos. Y eso le permitía a él describir mentalmente todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero de pronto el sonido de costumbre cambió. Ahora el sonido, el ruido, el bullicio se hace más intenso. Esto obedecía a que cientos de personas que pasaban por el lugar tenían o emitían ruidos, voces, los pasos, las conversaciones de cientos de personas, y que despertaron la curiosidad de Bartimeo. Y de alguna manera Bartimeo supo que era Jesús el que pasaba por aquel lugar. De alguna manera Bartimeo supo de que el bullicio, lo que ocurría ahora en su entorno, lo que venía a romper lo que era la rutina diaria, obedecía a que era Jesús el que pasaba por aquel lugar. Y comenzó a llamarlo a viva voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para Bartimeo, el llamar la atención de Jesús fue al gritar a viva voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros vimos en ocasión anterior la historia de Zaqueo, Zaqueo llamó la atención de Jesús subiéndose a un árbol.
Y ahí Jesús lo vio. En esta ocasión nosotros nos encontramos que Bartimeo, su herramienta, su forma de llamar la atención de Jesús es a través de el llamado, el grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El verso 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Le hacían silenciarse. La multitud, dice, muchos le hacían que se callase, que no molestase al maestro. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo el ciego supo aprovechar su oportunidad. Él conocía, había oído de Jesús y sabía que Jesús era el Mesías anunciado. Sabía que él era el del linaje de David, y lo más importante, que sabía que Jesús tenía el poder para sanar, tenía el poder para hacer milagro, tenía el poder para sanar a los que estaban ahí en la enfermedad. Bartimeo seguramente sabía, como él pasaba constantemente en las calles, había escuchado las noticias, había escuchado los rumores de que había un Jesús nazareno, había un Jesús del linaje de David, aquel Mesías prometido, y que daba muestras de poder a través de sanidades, a través de resucitar gente, a través de liberar a los que estaban oprimidos. La fama de Jesús había extendido y había llegado a los oídos de Bartimeo. Bartimeo, sabía que esa era su única oportunidad y él supo aprovechar esa oportunidad. Bartimeo, no sabía de esto, pero sabemos a través de la Escritura que Jesús fue la única oportunidad que pasó por ese lugar. Y Bartimeo aprovechó la oportunidad. Hay oportunidades que se presentan hoy y que mañana ya no estarán. Hay puertas que están abiertas hoy y mañana estarán cerradas. Y Bartimeo, de alguna manera, lo supo, lo instruyó y aprovechó la oportunidad de que Jesús, el Hijo de Dios, el hacedor de milagros, el sanador, el maestro, pasaba por ahí. En Isaías 55:6 dice la palabra del Señor: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Esto nos habla de que hay un tiempo oportuno para acercarse a Dios. Hay un tiempo, hay una hora, hay una ocasión para acercarse a Dios. Y luego hay un final, un término de esas oportunidades. La puerta se cierra. Ya Jesús no vuelve a pasar por ahí. Ya la palabra no viene a ti. Ya la presencia de Jesús es retirada como oportunidad de podernos acercar a Él. Bartimeo lo supo. Bartimeo supo de que era su única oportunidad. En Lucas capítulo 13, versos 23 y 24, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntan a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les respondió y les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aprovechar de entrar, esforzaos por entrar por la puerta angosta,
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Bartimeo el ciego supo que esa era su única oportunidad. Me pregunto yo, ¿qué sería de mi vida? O pregúntese usted también, ¿qué sería de su vida si el día en que el Señor le fue anunciado, el día que el Señor iba pasando por ahí donde usted estaba, lo hubiéramos dejado pasar y no hubiéramos tenido ese encuentro con Él? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos atendido al llamado que el Señor nos hizo? ¿Qué sería de nuestra vida? Bartimeo de alguna manera supo que era su oportunidad. Y mira lo que ocurre. Dice la palabra, y muchos le reprendían para que se callase. Y muchos le reprendían para que callase. Esta reprensión de muchos nos habla de obstáculos. Obstáculos que se ponen en el camino, obstáculos que se presentan y que vienen a ser un impedimento para que nosotros lleguemos al encuentro con Jesús. Bartimeo el ciego no podía ver a Jesús, no sabía a qué distancia, no sabía si Jesús lo estaba viendo o no, pero Bartimeo usó el recurso que tenía, el recurso que Dios le había dado, el recurso de la voz, y comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras él decía esto, dice que muchos, escucha esto, muchos le reprendían para que se callase. Muchos de los que estaban ahí sentían que Bartimeo estaba haciendo escándalo, que Bartimeo estaba haciendo un espectáculo, que Bartimeo estaba teniendo una actitud que pudiese estar molestando al maestro. Pero Bartimeo no quería dar un espectáculo, Bartimeo mucho menos quería molestar al maestro, sino que Bartimeo, de su necesidad, de su condición precaria, él sabía que tenía en ese momento la única esperanza de que Jesús oyera su voz y los llama. Esos obstáculos, esos muchos que reprendían para que callase Bartimeo, son obstáculos que están representados en nuestra vida, en el día de hoy, y que puedan estar impidiendo que tú tengas un encuentro con Jesús. Son los obstáculos que yo tuve que superar cuando quise ir al encuentro con Jesús. El obstáculo de la incredulidad. El obstáculo de la incredulidad. El obstáculo de la incredulidad tiene que ver con que dudamos, no creemos, no es posible que Jesús, que Dios quiera fijarse en mi persona. Nos consideramos indignos, nos consideramos poca cosa, nos consideramos muy pecadores, o tal vez nos consideramos autosuficientes, nos consideramos buenas personas, nos consideramos de aquellas personas que no tenemos necesidad de Dios. El primer obstáculo es la incredulidad, que viene a ahogar la voz de nuestra alma que está queriendo gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese obstáculo de incredulidad que a veces nos quiere ahogar nuestra voz de oración,
para ir delante del Padre y pedir aquello que estamos necesitando. Bartimeo no tuvo temor, y comenzó a gritar, comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estos obstáculos están representados, tal vez sea tu realidad, parientes que se oponen a que tú tengas un encuentro genuino con Jesús. Siendo muy joven, yo recuerdo que las primeras veces que comencé a ir a ese encuentro con Jesús, que comencé a perseverar después de tener el encuentro con Jesús, papá en su formación católica no creía que era bueno que yo estuviera entrando a una iglesia evangélica. Él no me entendía. Y ese fue un obstáculo. Fue un obstáculo que hubo que vencer en ese momento. Pero con el tiempo, papá se dio cuenta de que el Señor Jesús había hecho algo importante en mi vida. Y yo siempre recuerdo cuando papá llegó ahí al lugar donde se me estaba ungiendo como pastor. Una de las cosas más importantes fue ver a papá ahí en las bancas, viendo que su hijo era ungido como pastor. Pero hay parientes que puedan presentarse como un obstáculo, que quieran impedir que tú llegues al conocimiento de Cristo. Y esto tiene que ver no tan solamente con la actitud que tengan ellos, sino que tiene que ver con el pensamiento que tú tienes de ellos. Porque tú pensarás: ¿qué dirán de mí? ¿Qué pasará si tomo la decisión por Cristo? Amigos que se burlan. Tú puedes tener un círculo de amistades donde es preciado, acogido, pero existe el temor. ¿A qué dirán mis amigos? ¿Se irán a burlar? O una vez que tomamos la decisión, estos amigos comienzan con un acoso permanente, una burla permanente, y que muchos vuelven atrás por querer sentirse aceptados en ese círculo de amigos. Otro obstáculo son las tradiciones familiares. Tradiciones familiares que están muy arraigadas en el interior de cada familia y que tienen que ver con tradiciones religiosas, con creencias religiosas, con creencias en una iglesia. Pero el encuentro con Jesús no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con religiosidad. El encuentro con Jesús tiene que ver un encuentro personal con el Dios mismo, con el Dios de todo poder, con el Dios de toda misericordia. Ese encuentro con Jesús trae salvación, trae sanidad, trae restauración, trae una vida nueva. No es religión, no es una iglesia, es Dios mismo que sale al encuentro nuestro. Otra de los impedimentos, de los obstáculos, está en el área de los negocios, está en el área de los trabajos, está en el área de la financiera. Yo hago las cosas de esta manera. Yo vivo de esta manera financieramente, de esta manera manejo mis negocios. Y el tener un encuentro con Jesús tendría que cambiar mi forma de ser y tenemos temor al cambio. Pero yo quiero decirle de que todo encuentro con Jesús es para crecimiento, es para bien de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Otro de los obstáculos: placeres que cautivan. Placeres que cautivan. Hombres y mujeres que están encadenados, están atados a condiciones de vida, a placeres de la vida,
y esos cadenas que los tienen atados le impiden ir a ese encuentro con Jesús. Esos vienen a ahogar la voz del que clama de su interior: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Son obstáculos que hay que vencerlos a todos. Hay que vencerlos a todos. Hay obstáculos que se oponen a que tú vayas al encuentro con Jesús. Obstáculos que tienen que ver con nuestra propia carnalidad, con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hay obstáculos que tienen que ver con la seducción del mundo, lo que el mundo se opone para que lleguemos al encuentro con Jesús. Y hay obstáculos puestos por Satanás mismo que quieren impedir que tú puedas tener ese encuentro con Jesús y que tus ojos vean ahora la luz, que tus ojos ya no estén en tiniebla como estaba Bartimeo, sino que ahora ven la luz por ese encuentro con Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Jesús escuchó que alguien gritaba insistentemente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, aún rodeado de esa multitud, tuvo su oído para escuchar a este hombre que clamaba. Y dice que deteniendo toda la multitud, deteniéndose él, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús se detuvo y le manda a llamar. De esta forma, de una manera implícita, Jesús, al detenerse, está reprendiendo a aquellos que hacían callar al ciego. Jesús, al detenerse, inmediatamente acalla las voces de aquellos que hacían callar a Bartimeo. Los planes y prioridades de Jesús, son muy diferentes a los de los hombres. Los planes, los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros son muy distintos a la lectura que pueden dar los hombres que rodeaban a Jesús, o pueden ser muy distintos a lo que los religiosos de este tiempo piensan que Jesús quiere hacer. Pero debemos entender que Jesús tiene un propósito para cada persona y ya nadie descuida. A todos puede atender. Jesús se detiene para oír la voz de aquel que está clamando. Él, de la misma forma, cuando Jesús le dice a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños se acercaban a Jesús, corrían alrededor de Jesús, abrazaban a Jesús, y los discípulos mandaban que se callasen y los sacaban al lado. Impedían, no querían que molestaran al maestro. Mas Jesús le dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no está sujeto a estructuras. Jesús no está sujeto a planes y agenda de los hombres. Jesús no se sujeta a normas, a religiosidades. Jesús tiene un plan, y es un plan lleno de amor, lleno de misericordia. Y Jesús en este tiempo está escuchando la voz de aquellos que claman. Jesús, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dice que le pregunten a Jesús si Jesús era el que había de venir,
Respondiendo Jesús les dijo: id, vayan, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar si este era el que había de venir, si este era Jesús el Mesías prometido, Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y digan, esto está ocurriendo. Los ciegos son sanados, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Mis hermanos, ¿qué es esto? Jesús vino con una tarea, con un propósito. Y ese propósito, aún en este tiempo, sigue avanzando. Ahora es tarea de la Iglesia, guiada por el poder de la presencia del Espíritu Santo, el seguir haciendo la obra que Jesús hizo en ese entonces. Poder y autoridad recibiréis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder y autoridad para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Poder y autoridad. Ese es el propósito de Jesús en ese entonces, y es el propósito que Jesús tiene para la iglesia en este tiempo. Jesús escucha la voz de Bartimeo el ciego y le manda a llamar. Y dice que Bartimeo, cuando Jesús lo manda a llamar, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se levantó y vino a Jesús. Cuando escuchó de que el maestro le iba a recibir, cuando escuchó que Jesús le mandaba a llamar, dice que él, levantándose, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El arrojar la capa es muy significativo. El arrojar la capa está determinando una decisión de Bartimeo que tiene que ver con una decisión que está determinando la prioridad que marcan nuestros tiempos y nuestras decisiones. Jesús le mandó a llamar. ¿Y qué hace Bartimeo? Se levanta, se desprende de aquello que en este momento le estorba y parte a donde Jesús. Eso es marcar nuestros tiempos y nuestras prioridades. Jesús está llamando en este tiempo, y la capa representa los propios obstáculos que nosotros podemos poner, las propias prioridades que nosotros podemos tener. La capa no era una prenda menor. La capa era una prenda importante en ese tiempo. Consistía en un paño de lino o de algodón que se calzaba de los hombros hasta los pies y tenía 2 perforaciones para sacar los brazos. Y esta cubría hasta las piernas. Y la capa era de uso no solamente para el día, sino que también la capa era con la cual las personas se cubrían durante la noche para dormir. Es más, la capa era tan importante, era tan valiosa, que la capa podía darse como prenda cuando se tenía una deuda con alguien.
Pero la ley del Señor decía que esa prenda, esa capa, no podía estar ahí como garantía en las horas de la noche. Tenía que ser devuelta unas horas antes de la noche para que esa persona pudiese abrigarse. Era una capa que tenía cierto valor económico y también tenía mucho valor en su uso diario. No era una capa que tú como ahora vas a una tienda y compras. No era así. Era una prenda importante. No era de fácil adquisición. La visión de Bartimeo era mucho más importante. El recuperar la vista le era mucho más importante que una capa, por buena y nueva que fuese. Él deja la capa, se despreocupa la capa. En ese momento le estorbaba y parte a donde Jesús. Va a donde Jesús. Así es entre todas las cosas del mundo y lo que Jesús ofrece. ¿Qué es tan valioso que pueda impedirnos ir al encuentro con Jesús? ¿Qué podemos poner por delante como algo tan valioso que nos pueda impedir para ir a Jesús? ¿Planes? ¿Propiedades? ¿Estudios? ¿Que vienen a postergar ese encuentro con Jesús? De ninguna manera estoy expresando en esta hora, quiero que me escuche bien, de ninguna manera estoy expresando, y menos voy a estar expresando algo que no dice en la palabra del Señor. Nuestros encuentros con Jesús han determinado, estoy hablando de mi vida, de la vida de mi familia, de la vida congregacional. Nuestros encuentros con Jesús han determinado bendición para nuestras vidas, prosperidad para nuestras vidas, sanidad para nuestras vidas, bienestar para nuestra vida. No estoy hablando de un evangelio de la prosperidad de ninguna manera, sino que estoy hablando de que el evangelio sí nos prospera, sí nos prospera. Y Bartimeo da una señal, es una señal de que él tenía solamente su mente en llegar a donde el Maestro, donde Jesús, que lo había llamado. Eso es marcar prioridades en nuestra vida. Respondiendo Jesús, cuando Bartimeo, el ciego, llega delante de la presencia de Jesús, al verlo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Es evidente lo que el ciego necesitaba, así como es evidente lo que tú necesitas. Para el Señor Jesús era evidente lo que el ciego necesitaba. Pero el Señor quería escucharle, quería escuchar de la propia boca de Bartimeo, que Bartimeo pidiera la petición de Bartimeo. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que quería? Cuando Bartimeo responde y dice, Señor, quiero recobrar la vista. Que recobre la vista, Maestro. Es en ese momento cuando la voz de Bartimeo expresa su necesidad, cuando Bartimeo expresa
su necesidad a Jesús, esa expresión que viene del corazón, esa expresión que viene de haber estado viviendo años tras años en una condición de, de, de ceguera, de impedimento físico. Señor, que recobre la vista. Es en ese momento cuando Bartimeo declara esa palabra, es en ese momento que se activa una fe sanadora y el milagro comienza a fluir. El milagro comienza a fluir. Bartimeo, desde un principio, conoció cuando iba pasando Jesús que esa era su oportunidad. Y apenas supo que esa era su oportunidad, que era Jesús el sanador, él comenzó a clamar, comenzó a llamarle, comenzó a llamar la atención de Jesús. Cuando Jesús le escucha, lo llama y Jesús le pregunta: Bartimeo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y la respuesta de Bartimeo fue: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Escucha bien. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu clamor, tu llamado, tu insistencia, el superar el que otros te mandasen a callar, el venir a mí con diligencia, con ganas, con esperanza, el que salga de tus labios tu petición, esa es tu fe que te ha salvado. Y continúa esta palabra, el verso 52, y enseguida dijo, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Con seguridad, los ojos físicos y espirituales de Bartimeo fueron abiertos al mismo tiempo. No solamente Bartimeo recuperó la vista física, sino que también vino a recobrar la vista espiritual. La sanidad exterior de sus ojos era una evidencia de la sanidad interior de su alma, lo que estaba reflejando su nueva vista, su capacidad de ver físicamente, estaba manifestando también lo que estaba pasando en el interior de Bartimeo. No solamente estaba recuperando la vista física, sino que estaba recuperando también la vista espiritual, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. No habla tan solamente de una sanidad en lo físico, sino que le habla de una sanidad del alma. ¿Por qué? Porque Bartimeo confesó con sus labios lo que quería. Bartimeo declaró con sus labios que él quería ser sano. Romanos capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, ¿quieres algo del Señor? Que el Señor escuche tu voz. Amigo, amiga que nos ven en esta hora, ¿quieres salvación y crees en el corazón? Confiésalo con la boca delante de Jesús. Señor Jesús, yo necesito de ti. Desde ese momento la vida de Bartimeo cambió. Ya no era Bartimeo el ciego. Ya no era Bartimeo el ciego. Ya nunca más se sentó a la orilla del camino a pedir limosna. Ahora Bartimeo era una nueva persona.
había tenido un encuentro con Jesús. Para Bartimeo fue la sanidad de sus ojos. Para algunos, el diagnóstico de muerte queda atrás por la sanidad que hace Jesús. Para Bartimeo fue el recobrar su vista. Para otros, el encuentro con Jesús es el fin de una parálisis, es el fin de un diagnóstico de muerte. Para algunos es la sanidad de su matrimonio. Para otros es la sanidad en sus finanzas. Para otros es la recuperación de un hijo perdido. El encuentro con Jesús determinó una nueva vida para Bartimeo. Y este encuentro comenzó con la sanidad de sus ojos y la sanidad de su alma. Y la vida de Bartimeo cambió. La vida de Bartimeo fue transformada. Jesús le preguntó al ciego Bartimeo. Jesús le preguntó a Bartimeo el ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es la misma pregunta que Jesús nos hace en esta hora. Es una pregunta personal. Es una pregunta personal que solamente tú puedes responder. Había una gran multitud con Jesús y todos estaban expectantes, Jesús y Bartimeo ahí en el medio de esa multitud. Y la pregunta fue para Bartimeo. La pregunta fue para Bartimeo. Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Y esa pregunta solamente la podía responder Bartimeo. Y Bartimeo respondió de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su necesidad. Señor, que recobre la vista. Hoy el Señor te pregunta a ti, mi hermano, mi hermana, amigo que estás observando, amiga que estás observando, que estás recibiendo esta palabra. El Señor te pregunta en esta hora, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta personal que solamente tú le puedes responder al Maestro. Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús está esperando esa respuesta. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Con qué carencia? ¿Con qué enfermedad? ¿Con qué necesidad? ¿Cuál es el problema que te ha acompañado por tanto tiempo? ¿Qué es aquello que te impide vivir una vida plena? Hoy Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Es tu oportunidad. El Maestro está pasando. La voz de Jesús te está hablando. Que nada impida a que tú vayas al encuentro con Jesús. Hoy Jesús te manda a llamar y te dice, ¿qué quieres que te haga? Vamos a orar en esta hora. Y yo quiero invitarte a que inclines tu vida delante de la presencia de Jesús, con humildad, con temor reverente, y le respondas a Jesús, ¿qué quieres que el Maestro haga en tu vida? Vamos a orar y oramos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por esta palabra. Señor mi Dios, gracias por esta maravillosa y poderosa palabra. Señor, en esta hora, la persona del Espíritu Santo está tocando corazones, está hablando a los que están escuchando esta palabra, a los que han escuchado esta palabra. Señor, yo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que todo argumento que se levanta
en contra de tu palabra sea ahora quitado en el nombre de Jesús. Toda lucha que se está produciendo ahí en la mente, ahora viene a ser aclarada por la presencia del Espíritu Santo que está hablando a la mente, al corazón, al espíritu de cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que están tomando decisiones en esta hora. Oro por aquellos que están diciendo en esta hora: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Oro en esta hora, Señor, por aquellos que en esta hora están pidiendo una sanidad, un milagro, una, Señor, muestra de tu poder en sus vidas. Señor, nada es imposible para ti. Al que cree, dice tu palabra, al que cree, todo lo es posible. Señor, y en esta hora tu pueblo te cree. En esta hora tu pueblo recibe esta palabra y comienza a moverse en virtud de esta palabra. Padre, yo ruego tu bendición, tu presencia poderosa en cada una de las hermanas, hermanos, amigas y amigos que en esta hora, Señor, han recibido esta palabra, la han creído y comienzan a vivir de acuerdo de ella. Padre, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias al Señor por la riqueza de su palabra que viene a transformar nuestras vidas. Si usted necesita orientación, si usted necesita consejo después de haber tomado esta decisión y quiere comunicarse con este servidor o con su iglesia, al final del culto aparecen la dirección, los correos y el teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros. Con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría le estaremos atendiendo. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Mientras tanto, sean todos bendecidos.